Dionisio de Herrera, hijo primogénito de don Juan Jacinto Herrera y doña Paula Díaz del Valle, nació en Tegucigalpa en el último cuarto del siglo pasado. No se ha podido averiguar fijamente la fecha de su nacimiento, solo se sabe que en 1794 se hallaba en Guatemala, a donde había sido enviado a estudiar. El 31 de julio de ese año se presentó su señora madre ante el alcalde ordinario del primer voto, don Mariano Urmeneta, solicitando se siguiera información sobre qué tanto la peticionaria como en esposo eran tenidos diputados en la provincia de Honduras como españoles de primera distinción, limpios de toda mala raza, de mulato, sambo, indio y hereje, sobre que ninguno de la familia fue castigado por el santo oficio y sobre que muchos de los ascendientes de don Juan Jacinto Herrera tuvieron empleos honoríficos así en lo secular como en lo eclesiástico. Por aquel tiempo, gracias a los esfuerzos de los señores Villaurrutia, Ramírez, Goicoechea y Caña, se había extendido y mejorando el plan de enseñanza en Guatemala, abriéndose escuelas de dibujo, adoptándose un nuevo curso de filosofía en la universidad y estableciéndose otras notables reformas. Tocóle, pues, a Dionisio de Herrera aprovechar esta favorable circunstancia y debido a ella y al estudio que hizo de la historia y de los filósofos y escritores franceses más profundos, era ya un literato y un hombre de estado, de pensamiento y acción, cuando se declaró la independencia de Centroamérica. Concluidos esto, regresó a Tegucigalpa, donde el 7 de agosto de 1820 empezó a desempeñar la secretaría de ayuntamiento. Dejó este modesto empleo el 3 de febrero de 1822, fecha en que entró a servir otro más importante, el de jefe político de la provincia, que desempeñó con singular tino y circunspección. Reunida la Asamblea Constituyente, que declaró por decreto de 1 de julio de 1823 la independencia absoluta de Centroamérica, que poco antes, merced a los patrióticos trabajos de Valle, se había desligado de México. Muchos diputados distinguidos se esforzaron en el seno de aquella, porque don Dionisio Herrera fue uno de los nombrados para el ejercicio del poder ejecutivo, en lugar de don Juan Vicente Villacorta, pero no consiguieron su objeto. La Asamblea Constituyente expidió el decreto de convocatoria para que, en los que había de ser Estado, se procediese a organizar asambleas constituyentes respectivas y a la elección del jefe y vicejefe que debían ejercer el ejecutivo de cada uno de ellos. Practicadas las elecciones y reunida la Asamblea de Honduras en Tegucigalpa, eligió jefe del Estado el señor Herrera, a virtud de no haber habido mayoría de votos en las elecciones primarias. Cesó, pues, en eso sus funciones de jefe de la provincia y tomó posesión de un nuevo cargo el 16 de septiembre de 1824. La asamblea, que se había trasladado a Comayagua, a donde tuvo que trasladarse también el Ejecutivo, dictó allá en la Constitución del Estado el 11 de diciembre de 1825 y en la misma fecha la refrendó el señor Herrera con su secretario general, el señor don Francisco Morazán. A virtud de decreto de la misma asamblea, que había emitido con anterioridad a la Constitución, procedió a la elección de diputados a una asamblea legislativa. Esta se reunió en Comayagua el 5 de abril de 1826. Ante ella leyó el señor Herrera el importante discurso que se inserta en esta colección. A pesar de que los actos de jefe del Estado se encaminaban a la organización de la hacienda pública y de la administración de justicia, el fomento de la agricultura, de la inmigración y de la industria, y en fin el establecimiento de un buen sistema de gobierno bajo el cual todo floreciera en el país, pronto se levantó contra él la reacción, al frente de la cual se puso el vicario canónigo don José Nicolás Girías, contando con el apoyo del presidente de la República, general don Manuel José Arce, quien, habiendo entrado ya en el camino de la arbitrariedad, vela en Herrera un obstáculo serio al desarrollo de sus planes. El vicario Girías lanzó excomunión contra el jefe Herrera, so pretexto de haberse echado sobre los bienes de la iglesia, y debido a esto se le intimó orden de prisión y señalándose
cárcel del recinto de la ciudad de Comayagua. Iría se fugó y sublevó contra Herrera los departamentos de Santa Bárbara, Gracias y Olancho, exigió préstamos y contribuciones, mandó extraer algunas alhajas de la Catedral de Comayagua, las que hizo vender invirtiendo luego su producto en la compra de fusiles para armar a los descontentos. Fomentó cuando pudo la anarquía y provocó la invasión de Honduras por tropas federales, la que al fin conceptó Arce necesaria, ya que la facción encabezada por aquel sacerdote no fue bastante para derrocar al señor Herrera. En efecto, con el pretexto de custodiar los tabacos pertenecientes a la Federación, almacenados en la villa de Santa Rosa de Copán, fuerzas federales mandadas por el coronel Justo Milla invadieron el estado. Como no fuera aquel su verdadero objeto, avanzaron a Cintibucá, pero fueron detenidas en su marcha. Por algún tiempo al llegar a Yamaranguila, por el oficial Francisco Ferrera, que mandaba 10 soldados con los que estaba ahí de observación. Sin más contratiempo, las tropas de Milla llegaron a Comayagua y le pusieron sitio. Sucedió esto el 4 de abril de 1827. Comayagua fue incendiada y saqueada en gran parte, y aunque las fuerzas con que se defendía eran inferiores en número a las del invasor, hubieran triunfado de esta si su comandante, el coronel Antonio Fernández Español, no hubiera traicionado al señor Herrera, poniéndolo preso y entendiéndose contra el coronel Milla, con quien ajustó una capitulación el 9 de mayo, en virtud de la cual entregó la plaza y la persona del jefe. El señor Herrera fue conducido a Guatemala, en donde debió haberse sometido a la asamblea para que declarara si en su conducta daba o no lugar a formación de causa. Pero como no se lo acusaba de arbitrariedades y el presidente Arce, al hacerle la guerra, no tenía más mira que la de separar al gobierno de Honduras para organizarlo conforme a sus intereses, lo que estaba ya conseguido. El presidente de la República no se preocupó de aquello y retuvo al prisionero en su propia casa de habitación. Arce cayó, y después de una serie no interrumpida de gloriosos triunfos, el general Morazán ocupó la ciudad de Guatemala, restableciéndose las autoridades disueltas por aquel en 1826, y entró al ejército del Poder Ejecutivo Federal el distinguido patriota don José Francisco Barrandilla. En Nicaragua estaba encendida la guerra civil desde hacía 3 años. Era preciso ponerle término cuanto antes. El general Morazán, de acuerdo con el presidente Barrundia, envió allá a don Dionisio de Herrera con la misión de pacificar el país, atrayendo a los pueblos el orden por medio de la persecución. El éxito demostró que la elección no pudo ser más acertada. La anarquía cesó como por encanto, y el pueblo, agradecido a las gestiones de su pacificador, le dio sus votos para jefe de Estado. La asamblea declaró la elección el 2 de noviembre de 1829, pero hallándose ausente a la sazón del señor Herrera, entró al ejercicio de su elevado cargo hasta el 12 de mayo de 1830. Los enemigos de la Federación trabajaban sin descanso por destruirla, y para conseguirlo procuraban encender la guerra civil de los estados. Varias municipalidades de Nicaragua publicaron exposiciones contra el jefe Herrera. Este entonces presentó su renuncia. La asamblea acordó admitirla el 1 de mayo de 1833, pero habiéndose ocasionado con esto grandes agitaciones, 3 días después revocó el acuerdo y llamó al ejercicio del poder al señor Herrera, autorizándolo para hacer uso de las facultades extraordinarias de que lo había investido por decreto del 8 de febrero del mismo año. Con este motivo, los desafectos de Herrera se insurreccionaron. Herrera se propuso conjurar la insurrección por medios suaves, pero no tuvieron eficacia y se vio en la dura necesidad de emplear la fuerza. El foco principal de la insurrección era Managua, a quien había seguido Masaya y Matagalpa y el departamento de Nicaragua. León y Granada permanecieron fieles al gobierno. Una partida de seiduetes se dirigió a León con el objeto de sorprender la ciudad, pero los leones le salieron al encuentro, y en la Huerta del Delgado la derrotaron al amanecer del 1 de mayo de 1833.
Al mismo tiempo, las tropas de Granada triunfaban sobre los rebeldes cerca de Masaya. La acción decisiva fue la de Managua, que fue tomada el 30 de junio. El señor Herrera, que no quería abusar del triunfo, dictó el 17 de julio siguiente un decreto de amnistía y pasó luego a Granada, desde donde se puso en comunicación del departamento de Nicaragua. Estos se sometieron pronto, espontáneamente. Concluida la guerra, se presentó una ocasión que puso a la manifiesto la magna humildad del señor Herrera. Ha presentado varios documentos en que constaban de maniobras y tendencias de sus enemigos. Los mandó quemar sin haberlos visto. A este propósito, el doctor Mostufar refiere que en la tertulia del doctor Galvez en Guatemala hubo quien comparara a Herrera por lo del incendio de los papeles con Napoleón I, y otro dijo que mucho antes de Napoleón habían observado Pompeyo igual conducta. El 10 de diciembre de aquel año trató la asamblea de la apertura del canal interoceánico por Nicaragua, que había sido decretada por el primer Congreso Federal con fecha 16 de junio de 1825. Al señor Herrera, verdadero hombre de Estado, no podía ocultársele la importancia del gran proyecto y la necesidad de su propia realización, y fue uno de sus más entusiastas colaboradores. Terminada la administración del señor Herrera en Nicaragua, tras El Salvador, rodeado de la aureola que prestan las virtudes republicanas, no es de extrañarse que haya sido electo ahí jefe del Estado. No ha habido en la historia de Centroamérica otro ciudadano que, como el señor Herrera, haya sido electo popularmente jefe de Estados. ¿Puede darse mejor prueba de los méritos de aquel hombre extraordinario? En vano se pretenderá empequeñecer la figura de aquel ilustre público, grande y serena. Ella se destacará inalterable de pedestal magnífico en que lo colocaron sus gloriosos hechos. El señor Herrera no aceptó la jefatura del Estado de El Salvador y presentó su renuncia. La asamblea se negó a admitírsela. Repitió entonces con instancia y le fue admitida por decreto de marzo de 1835. De regreso a Honduras, todavía tomó parte de la política del país y, como diputado de Nacaome, fue vicepresidente de la asamblea que dictó la Constitución del 11 de enero de 1839. Pronto estalló la guerra que debía traer por resultado el fraccionamiento de Centroamérica. En vano la victoria coronó de nuevo los sienes de General Morazán. La batalla del Espíritu Santo y Perulapán, libradas en defensa de la gran patria, fueron infructuosas. La causa federal sucumbió y el señor Herrera, que había sido uno de sus más firmes sostenedores, fue víctima de la persecución. Sus enemigos devastaron sus ricas haciendas y destruyeron sus demás bienes hasta dejarlo en la miseria, y en este triste estado emigró a El Salvador, en cuya hospitalaria capital falleció el 13 de junio de 1850. Esta es, a grandes rasgos, la vida de aquel ciudadano eminente, cuyo nombre será pronunciado en Centroamérica con cariño y respeto, mientras rindamos culto a la inteligencia y a las virtudes republicanas. El discurso. Primer jefe supremo de Honduras en las instalaciones de la primera Asamblea Ordinaria del Estado. Asamblea Ordinaria. La Asamblea Constituyente abrió sus sesiones en Cedros. La continuó en Tegucigalpa y la cerró en Comayagua en diciembre del año anterior. Desde este momento sus tareas pertenecían solo al Tribunal de la Opinión Pública y en él van a ser juzgadas con la severidad de la razón fría y tranquila. No tienen las pasiones, no tienen los partidos, no tienen los intereses privados, influjo alguno en los decretos de este tribunal irrefragable. En su justa balanza solo se pesan el bien o el mal que hayan hecho, el esmero o descuido con que hayan llenado sus deberes los diputados y la suma de la felicidad o desgracia que hayan causado preparado a los pueblos, sus comitentes. La Asamblea Ordinaria abre sus sesiones después de un receso que pudo sumir a los pueblos en un abismo de males y que, en consecuencia natural de que el espíritu público aún no ha llegado al grado de la perfección a que debe llegar, para que la independencia y las instituciones que hemos adoptado produzcan todos los bienes que deben producir y que columbramos a una distancia harta remota.
Es dado a los legisladores de un gran pueblo abreviar el camino y llegar al término de la carrera en su tiempo, más corto que el que parecen demandar los obstáculos que se presentan por todas partes y las combinaciones de espíritus pequeños, páticos e intereses que causan tanto atraso a la prosperidad pública como los enemigos de esta. ¿Por qué Honduras ha de caminar con tanta lentitud, teniendo elementos para marchar a par de los primeros estados? Volved la vista, ciudadanos legisladores, a esa área Himenea comprendida desde el Atlántico del Pacífico. Ella es habitada por hombres que conservan en la mayor parte su inocencia primitiva que hay y que se hayan dispuestos a recibir las mejores impresiones. No han sido corrompidos por vicios destructores ni por revoluciones desastrosas. Se han hecho siempre distinguir por sus talentos, por sus caracteres y por sus virtudes. Nada más les falta, para no ser inferiores a los habitantes de la Ática y del Lacio, que los medios de ilustrarse y de desarrollar toda la energía de su genio. Ved caos, campos en que parece que la naturaleza se ha querido catentar su poder, ya en la variedad de producciones, ya en la fuerza y vigor de su vegetación. No necesitaríamos que los dominadores de las orillas de Yudostan nos trajeran el té, la canela y la pimienta, arrancándola ya por la fuerza y dándolo a nosotros por el engaño. Nuestros campos bastan para surtir el África de aromas y perfumes, el Asia de plantas medicinales y la Europa de tintes y de frutos que no deben temer la concurrencia de ninguno otro. Nada nos falta más que brazos y fomento. Lo uno y lo otro puede proporcionar la legislatura. Ved nuestras montañas, que parecen creadas para mitigar los ardores del sol. Ellas son el depósito de todos los minerales. El oro y la plata son, respectivamente, entre otros, más abundantes que en Perú y en México. Nuestras inmensas masas de hierro harán buscar el sueco y el vizcaíno otra clase de industria. Nuestras minas de cobre son abundantes y nuestro cobre tiene mayor precio en los mercados por la mucha cantidad de oro que está mezclado. Hay muchas minas de estaño y de plomo se han descubierto de Azogne, que conocidas algunas de varios semimetales, y llegará el tiempo en que el sexo hermoso de Europa se adorne con nuestros diamantes y piedras preciosas. El amianto y tierra sellada de nuestros minerales, que sirven el uno para el lujo de opinión y la otra para aliviar la humanidad, no serán posición excluida de los poderosos, porque Honduras lo producirá en tanta abundancia que perderán el prestigio de la rareza. Brazos, conocimientos y caudales son los agentes que sacarán de las entradas de la tierra tan grandes e inmensos tesoros. La Europa nos ofrece la abundancia, estos poderosos agentes. El gobierno ha indicado diversos medios, hay en la Secretaría de la Asamblea, pero de varias casas extranjeras, y ella puede hacer que estos bienes sean perdidos para los hijos de Honduras o que puedan muy pronto gozar de ellos. Nuestros grandes ríos fertilizan los campos y pueden dar impulso grandioso al comercio de toda la República. La navegación de Ulúa ahorra tiempo, fletes y riesgos. El agua facilita la comunicación y socorro de Olanchito y Trujillo, puntos que interesan a la República por su seguridad. El Guayape y el Guayambre regaló a un tiempo por los campos el oro y el limo, más precioso que el oro, facilitan los transportes en lo interior del estado. La conducción de máquinas a varios minerales y la exportación de los departamentos más distantes de los puertos del norte. Hay otros ríos de menos nombradía, pero que todos ellos facilitan al traficante y al viajero sus empresas, y le compensan los grandes obstáculos que lo quebrado del terreno les oponía. Pero solo la mano del legislador puede allanar las dificultades que la naturaleza y el gobierno antiguo opusieron a esta parte de nuestra felicidad. Dietar las providencias que quepan en sus atribuciones, solicitar a la Federación las que la ley ha reservado a esta parte de nuestra soberanía es un deber de la legislatura de Honduras. Nuestros hermosos puertos del norte les asegura las seguras ensenadas del sur, que pueden dar abrigo a muchos buques. Pero no trato de hacer la enumeración de todas las fuentes de riqueza que posee este estado privilegiado por la providencia y por la naturaleza.
En cuanto vio Colón, en todos los países que pisaron los inhumanos Pizarro Almagro, Cortés y Alvarado por nuestro mal. No se da un estado que reúna todas las ventajas y proporciones que el de Honduras. ¿Qué falta? Pues a este para ser el primero de las Américas. Nada, absolutamente, nada le falta más que lo que puede darle esta asamblea. Buenas leyes, y a esto todo lo que demandan y esperando 200.000 habitantes que la han reunido, la sostienen, la respetan y han depositado en ella su poder soberano, el mayor y más precioso de todos los poderes. La ley que forma los vínculos de la sociedad, que señala los derechos y prescribe los deberes, que cría los diversos poderes que la gobiernan, que, teniendo un origen divino, es la fuente de donde emana toda justicia y toda felicidad en el orden social, será obra de la asamblea que con este fin ha sido reunida. Son muchos los objetos que reclaman su atención. El gobierno que ha meditado los atrasos del Estado, que necesidad y desea ardientemente su remedio, indicará lo más precioso. Todos los departamentos de la administración pública demandan leyes organizadoras. Se ha creado un gobierno que la Constitución de la República prescribe. Se ha fijado la base de sus atribuciones, pero debe vacilar en la ampliación, en su aplicación y la inmensa ramificación de su poder. Los gobiernos de los estados están muy distintos de haber sido instituidos por decretar, por rutina de cumplimiento de las leyes, comunicarlas a los funcionarios a quienes corresponda a dar y quitar los empleos. Tienen otros deberes, son otras sus atribuciones grandes en su extensión y de un influjo decidido en el orden, en la paz, en la seguridad, en la prosperidad de los pueblos, en la respetabilidad del Estado, en sus relaciones y exigencias en los otros estados, en su propia administración y en la administración de los demás funcionarios. Pero el gobierno de Honduras carece de normas, de los reglamentos tan necesarios para saber la senda que debe seguir en cada ramo y hasta qué punto debe dirigir su inspección. Su celo y sus providencias carece sobre todo de conocimiento de los puntos de contacto en que se tocan todos los poderes, en donde acaban las facultades del uno y comienzan las del otro, que aseguran la independencia de todos, mantienen el equilibrio y la armonía, y los estrecha para provecho de la sociedad. A esta falta se añade de los demás elementos que constituyen un gobierno, elementos precisos y sin los cuales las leyes más benéficas serían tan poco provechosas como la República de Platón. Organizado el Ejecutivo, fijado los deberes y señalado los medios y facultades son que deben llevarlos. Su primer elemento en la fuerza de elementos terribles y que han producido tantos bienes como males, pero que es menos peligroso en la clase del gobierno que los adoptados, que ninguna otra, pero necesario mientras los hombres no sean todos justos y los gobiernos todos razonables. La fuerza en Honduras se halla enteramente desorganizada. El gobierno se ha indicado repetidas veces este mal y el remedio que ha creído conveniente. Si se quiere que existan los poderes, autoridades y funcionarios, que esto puedan obrar con arreglo a las leyes, que éstas son cumplidas, que los jueces no teman dar una sentencia y no se vean en la necesidad de contemporizar a un tiempo en que reclama el castigo del delito, como con el delincuente es necesario que haya una fuerza. Pero no basta que la ley la cría, la Asamblea Constituyente conoció la necesidad de su existencia. Es necesario que el Estado sostenga de esta fuerza y para su existencia, como igualmente para la de todos los demás empleados y funcionarios, deben haber hacienda pública. La hacienda es un Estado independiente y soberano en el elemento más necesario, porque él es que da la vida a los otros, la de Honduras, después de la dilapidación vergonzosa en que estuvo por muchos años entregada a manos muy impuras. Tuvo que hacer frente a los gestos que causó la división de las dos provincias que formaban hoy el Estado. 400.000 pesos se gastaron, por lo menos, en saber si la provincia de Tegucigalpa debía estar sujeta a la Junta Provisional de Comayagua y al que entonces gobernaba en nombre del rey de España,
o si tenía derecho para adoptar el acta del 15 de septiembre proclamada en Guatemala. A este desorden, que no fue de los pueblos, como se ha querido decir, sino obra de intereses particulares, siguió la centralización de las rentas más productivas, las arbitrariedades y dilapidación de los que quedaron al Estado, la ley que decretaba nuestras erogaciones, los obstáculos que se oponían a los nuevos impuestos, la resistencia de los pueblos, la apatía de los funcionarios y el temor de las asambleas constituyentes en arreglar este ramo. Si se añade toda esta circulación de las malas monedas, de que se ha hecho un tráfico vergonzoso en que solo la hacienda pública ha perdido, se verá la multitud de causas que han influido en su decadencia y que tienen grabadas las rentas de los años siguientes, y no presenta otra cosa con claridad a los ojos del espectador que un déficit espantoso en medio de un caos que todos los oscurece. Ha manifestado un gobierno diversas veces la necesidad de arreglos de esta parte de la administración pública. Ha querido que se reduzca a un sistema como debe serlo y no a una máquina tan complicada cuyos resortes, enmojecidos por el tiempo y debilitados por la violencia de su acción, no es compatible en ningún aspecto con el del nuevo orden de cosas, ni con los principios de la ciencia económica, ni con el principio de la ciencia económica. Ha trabajado incesantemente por el establecimiento de la casa de moneda, o por perfeccionar siquiera la acuflación provisional. Hizo cuanto dependía de sus facultades para la acuflación de 1.000.000 y que dio de peso decretada por la Asamblea Constituyente, necesaria para el arreglo del Estado, para dar impulso y fomento a todos los ramos de prosperidad de que abunda el mismo Estado, y precisa para sostener el sistema, no ya porque sea el mejor, sino porque es necesario para sostener la independencia. Documentos de toda y controlar la Asamblea en su Secretaría. La memoria del ministro dará una idea de los trabajos del gobierno en esta parte, y las nuevas comunicaciones que se hagan manifestarán todos los datos sobre qué deben recaer las resoluciones de la legislatura. Tiene esta materia un estrecho enlace con el arreglo que debe hacerse sobre las obligaciones y facultades de los jefes intendentes de los departamentos. Ellos son los jefes principales del gobierno. Ya en la recaudación y manejo de las rentas del Estado, ya en la economía interior de los pueblos, son nombrados algunos de los que deben desempeñar estas altas funciones, pero ni la escasez del erario permite por ahora el nombramiento de los demás, ni ellos pueden conocer la órbita de sus facultades, pues no se han designado, y se ven en la necesidad de tocar en uno de los dos extremos, ambos perjudiciales, o el de las arbitrariedades o el de la insección, y esta materia demanda con preferencia la atención de la legislatura. El Consejo del Estado, el cuerpo conservador que vigila sobre el cumplimiento de la Constitución, que participa a un tiempo del Poder Legislativo y del Ejecutivo, tiene en lo general demarcadas facultades, mandando a instalar un día después de instaladas la legislatura. Pero mientras carezca de un reglamento, sus funciones deben ser embarazosas y carecen de la precisión y del orden con que deben ser llenadas. Pero si en esta parte se halla incompleta la administración del Estado, en la del Poder Judicial, de este poder tan necesario a los otros poderes para su conservación, que teniendo tan inmediata trascendencia en el orden, en la seguridad y en la prosperidad de los ciudadanos, es la más firme garantía de sus derechos que, aplicando la ley a los hechos particulares y públicos de los individuos, decide de su suerte y de su vida. Puede decirse que es enteramente nula, la más desarreglada y la más incompleta. Todo el Poder Judicial está comprendido desde la función del alcalde, que concilia, hasta la de la Corte de Justicia, que decide en últimas instancias. Algunas leyes antiguas que no han sido derogadas, pero que se resienten de los efectos del tiempo, del hogar y del sistema en que fueron dictadas. Las del 9 de octubre del año del 12
dada por las Cortes de España, poco compatible con nuestra situación y gobierno y algunas providencias parciales dictadas por la Asamblea Constituyente. En cuanto exista entre nosotros para arreglar el Poder Judicial conforme a los principios sancionados en la Carta Federal y en la particular del Estado, como no han sido fijados hasta ahora los dotes que deben tener los alcaldes conciliadores, se ha creído que por la pequeña cuantía de los asuntos en que deciden cualquiera puede ejercer sus funciones, sin acordarse que es grande el número de los asuntos en que los ejerce que la conciliación, este acto que recuerda el origen de las sociedades y que comenzó en donde concluyó el futuro del hombre insocial, recae sobre el máximo o el mínimo de los intereses que la cuantía, tan graves y funestos, puede ser el mal de la ignorancia y de la injusticia del juez conciliador como la del Tribunal Superior, y se ha mirado con el más alto descuido del primer paso que decide de la paz y de la suerte de las familias, y se ha creído que sin propiedad y sin ilustración puede ejercer tan importantes funciones. Concluida la conciliación, el ciudadano ignora quién es el juez, quien debe ir a reclamar su derecho y lo sabe. Tiene para hacerlo que caminar muchas leguas, que es sujetarse a un juez hecho por elección, pero en la que él no tuvo parte ninguna, que ignora casi siempre las fórmulas y trámites de un proceso, que no tiene a quien consultar, aunque desee el acierto, y que teniendo otros funcionarios lucro en el ejército de sus funciones. El juez de primera instancia, el trabajo y odiosidad que trae siempre consigo el desempeño de las suyas, tiene que hacer gastos que el Estado no hace por él. De aquí es que en las causas civiles casi siempre se arruinan las partes y hacen muchos años que no se ha castigado en Honduras a un criminal, al asesino, al revolucionario y al ladrón. Se les ve muchas veces sentarse al lado de los jueces. Se haya nombrado en segunda instancia, pero el mismo no sabe a qué atenerse porque no se han detallado sus facultades. Se mandó instalar la Corte Suprema de Justicia, pero recayó la elección de sus individuos en personas que o no han querido admitir o si han admitido, no han venido a ejercer sus funciones en ninguno de los diversos términos que se han fijado y por decirlo de una vez, no existe ninguna de las partes que deben componer el Poder Judicial. Tal es el compendio al cuadro que el gobierno ha creído un deber presentar a la primera legislatura ordinaria. Es melancólico y funesto, pero es cierto en todas las perspectivas. La legislatura debe volver a él la vista con toda preferencia, debe organizar en todas sus partes un poder que, partiendo de principios más generales que ningún otro, necesita detalles más extensos, más desmarcados y fijos. He dado una ojeada a los diversos ramos de la administración pública y que constituyen un gobierno en su más lata acepción. He manifestado los males de que adolece el de Honduras. He procurado indicar su remedio. La Secretaría de la Asamblea abunda en datos que ha pasado el gobierno y veo esta misma Asamblea compuesta de hombres que han merecido la confianza de los pueblos, que la hayan animado de los sentimientos que hacen nacer el celo, la gratitud, el honor, el amor el amor a la patria y a la humanidad. El jefe del Estado, que ha hecho el juramento más solemne de cumplir sus deberes en toda la latitud, que al hacer este juramento no hizo otra cosa que satisfacer los votos de su corazón, que nada desea con más ausia que ver felices a los pueblos a quienes ha debido la mayor confianza y las pruebas menos equívocas de su amor. Ofrece de nuevo consagrar todos sus pensamientos el bien de la patria y coadyuvar a las miras benéficas de la Asamblea. En ella ve el gobierno la salvación del Estado, en ella ve uno de los primeros baluartes del sistema y de la independencia, en ella ve la fuerte primera de donde van a fluir y derramarse
hasta los últimos pueblos, la paz, la ilustración, la riqueza y la felicidad. Las circunstancias son felices. Ella ha pasado el tiempo de la anarquía y del desorden. Los aumentos cada día en Honduras se aumentan cada día en Honduras los amigos del orden, se multiplican los recursos naturales, los demás estados se hallan perfectamente constituidos, el gobierno puede ofrecer a la Asamblea poderosos auxilios de los estados de El Salvador y Guatemala, que volarán al momento de las necesidades como lo han ofrecido, y a pesar de la situación de Nicaragua y de la distancia del de Costa Rica, puede contarse con los suyos cuando la urgencia los demande. Nada tiene que temer la Asamblea al comprender su marcha, todo convida a ejecutarla sin utilidad y decoro. Yo felicito a la Asamblea por el bien que se promete hacer y que todos esperan con ansia. La felicito porque supo allanar los obstáculos de toda especie que observan su reunión. La felicito a nombre de todos los pueblos del Estado. Si el recelo de la legislatura hizo tomar a la anarquía, el desorden y todos los males, la instalación de la Asamblea Ordinaria hace desaparecer aquellos temores y conservar la esperanza más lisonjeras. Yo me gozo con ella. La perspectiva risueña que se me presenta penetra mi alma en la más dulce conmoción. Yo siento la del ministro del altar o el fomento y la conservación del culto de nuestros mayores, siendo la del labrador que va a aumentar su cosecha, porque se cree seguro que con ella se aumenta la subsistencia de su numerosa familia, siendo la del comerciante que calcula nuevas empresas porque no teme que la revolución ni un gobierno destructor le priven del fruto de sus afanes, siendo la del padre que ve en sus hijos al báculo de su vejez y la columna del Estado la del ciudadano que conoce todo el precio de la libertad y el valor de los deberes que le hace gozar, haciendo finalmente que me glorío en los bienes inmensos que las futuras generaciones van a disfrutar en el suelo de Honduras. El día 5 de abril de 1826 es en el que comienza la época de la felicidad del Estado, y este día lo consagraré siempre a los recuerdos más dulces. Los hijos de mis hijos lo celebrarán penetrados de júbilo. Comayagua, 5 de abril de 1826.